Y continuamos con tu programa Canarias tal cual por 7.7 Radio y del otro lado de las cámaras del Zoom, mi amigo el profesor Carlos Leáñez y su planeta Ñ. Carlos Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Pues muy bien, aquí feliz de este encuentro de cada 15 días contigo, porque cada vez son más interesantes las conversaciones de Planeta Ñ. Sí, señor. Definitivamente sí. Bueno, mira, esta semana vamos a conversar sobre un artículo que tuviste a bien publicar. Fue publicado en el Diario El Mundo, aquí en España, el pasado viernes 16 de octubre. Y en este artículo te planteas un pacto de carácter urgente, panhispánico, para lograr de alguna manera, yo digo que salvar o retomar el poderío de lo que podría ser el idioma español. Por ahí sería la intención de tu artículo. Bueno, vamos a ver. La intención de mi artículo es buscar una manera de salir de las trampas que, que han surgido o los espejismos o malos caminos que hemos tomado los hispanohablantes para, una vez caído el Imperio Español, tratar de hacer algo juntos, ¿no? Uh -huh. Básicamente, nosotros, para tratar de hacer algo juntos, hemos jugado cartas equivocadas, ¿no? Una carta ha sido, por ejemplo, declaraciones muy poéticas de hermandad, muy sutil, unas cosas así, tú sabes, totalmente etéreas. Otras han sido una reconstrucción del Imperio Español, lo cual, la verdad que en el siglo XXI no pareciera posible. Otra ha sido el internacionalismo proletario, luchando en nombre de la justicia por una especie de patria grande, lo cual tampoco sería algo muy apetecible. En fin, ha habido muchas maneras, ¿no? Inclusive yo diría que hasta el tema económico. Bueno, yo recuerdo aquella época del Pacto Andino que llegó más o menos a funcionar de alguna manera y era eso un poco como decir, mira, vamos a unirnos económicamente por lo menos para tener un frente común, ¿no? Bueno, sí, el Pacto Andino básicamente a nivel geopolítico era un poco un contrapeso a Brasil, ¿no? Y yo lo que estoy planteando en realidad es que en el mundo actual la mayoría de las culturas van a ser arrolladas porque sencillamente van a estar en contacto con culturas muchísimo más poderosas. Entonces, hace falta que lo semejante se reúna para que actúe junto y desde esa actuación sea capaz de una acción que la lleve a adaptarse al mundo, pero sin perder la cara. Fíjate tú, para ponerte un ejemplo, en los indígenas venezolanos que viven en el estado Amazonas, Uh que -huh. es un estado, para los que no conocen Venezuela, que está en la Amazonia, esos indígenas cuando van a la capital de ese estado, con frecuencia se los encuentra borrachos, perdidos, porque esos indígenas han perdido su mundo original y todavía no pertenecen al mundo de la Venezuela actual. Es decir, se hallan entre dos mundos, en un tránsito muy doloroso, ¿no? Uh -huh. La mayoría de las culturas del mundo se hallan en situaciones análogas. Es decir, lo que hacían sus abuelos, lo que hacían sus bisabuelos, ya no es lo que da la hora, ya no es conveniente, ya no sirve. Son herencias que en definitiva no llevan a una adaptación óptima con el mundo y entonces el nieto o el bisnieto, consciente de sus raíces, vive una realidad un poco incómoda, ¿no? Entonces, eso es el sino de las culturas más bien pequeñas, porque no tienen manera de aguantar el abrumador peso de los actores grandes. Y que la tendencia es a minimizarse cada vez más. Entonces, los hispanohablantes somos una mega cultura mundial. Y te voy a poner un ejemplo que realmente retrata esto de una manera muy tangible. Eh, Cuando yo vivía en Alemania, después de comer en el comedor universitario,
salía y entraba en una cafetería que estaba inmediatamente después. Y en esa cafetería, que estaba llena de alemanes, había siempre una mesa larga, en donde había gente con mucha proximidad física, eh, en carcajadas, muy cercanos unos a otros. Esa era la mesa de los hispanohablantes. Ahí estaba todo el que hablaba español, echando chistes, hablando de temas diversos, en fin. Haciendo Esa, ruido inclusive. sí, esa Ajá. mesa demostraba claramente que nosotros, cuando estamos ante los otros, somos un verdadero nosotros. Y esa cafetería es un poco la globalización, es decir, nosotros ante el mundo somos un nosotros. Y en la medida en que actuamos como un nosotros, juntos, tenemos mucho apalancamiento y mucho poder. Y no tenemos que sufrir la globalización, sino ser uno de los protagonistas de la globalización. Entonces, esos son temas que hay que discutir y hay que tener un foro para discutirlos. Y ese foro, los países de lengua portuguesa tienen un organismo que se llama Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y ahí discuten estas cuestiones. Los francófonos tienen un organismo que se llama Organización Internacional de la Francofonía y ahí discuten esos asuntos. Es decir, son organismos que discuten cosas que no son meramente lingüísticas o culturales, sino discuten economía, discuten migración, discuten Sociología sanidad, en general, entonces. educación, todos los aspectos. Son organismos de amplio espectro en donde, si bien la lengua es el factor que une, los temas que se tratan no son lingüísticos culturales. ¿Ok? Ok, ok. Nosotros en el mundo hispanohablante tenemos institucionalidad panhispánica. Por ejemplo, la Asociación de Academias de la Lengua Española, de la cual hablamos ya en otro programa. Uh-huh. Esa es una institución panhispánica. Y ahora, esa institución panhispánica tiene su labor circunscrita, una labor importantísima, pero está circunscrita al léxico de uso corriente, a la ortografía y a la gramática, cosa que hacen maravillosamente bien. Pero, digamos, eso no es suficiente, porque eso no es suficiente. Nosotros necesitamos que la lengua nos sirva, no solo para comunicarnos, sino para tener poder. Y para que la lengua sea un factor de poder, tiene que ser puesta a gran escala, en una escala grande, para que haya muchos intercambios usándola. Entonces podríamos decir que deberíamos evolucionar y avanzar partiendo de nuestra raíz de que hablamos el mismo idioma, avanzar en temas científicos, en temas económicos, ir más allá de lo que ha sido hasta ahora el panhispanismo. O sea, Sí, 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 porque es que el panhispanismo, cabalmente entendido, se ha reducido a la lengua, al trabajo estrictamente lingüístico. Eso está muy bien, ojo, yo no estoy en absoluto cuestionando ese trabajo, que es indispensable y extraordinario. Yo lo que estoy diciendo es que eso no es suficiente. Es decir, nosotros tenemos que ese instrumento que es también trabajado a través de la Asociación de Academia de la Lengua Española, esa gramática, esa ortografía, ese vocabulario, todo eso hay que ponerlo en un contexto grande de gente ejecutando intercambios. Y el problema que nosotros tenemos es que justamente si bien nosotros somos más de 500 millones de personas que hablamos español, no, no lo estamos usando para intercambiar a esa escala, sino que intercambiamos a la escala de nuestros pequeños países generalmente. Y eso no es suficiente. En la medida... aunque podríamos decir esa situación se vive más en América Latina que en otras partes. En España también hay, a ver, yo entiendo que España como tal, el reino de España, le pone más atención, de hecho tiene el Instituto Cervantes, pero todavía no se articula y a lo mejor debería ser desde España donde comience a formarse ese organismo, así como pasa con los franceses y con los portugueses. Bueno, a mi manera de ver no debería ser desde España, pero sí tiene que ser desde España. ¿Por qué no debería ser desde España? Porque el 90% de los hispanohablantes está en América. O sea, uno esperaría
que países como México se ocupen de esto de una Claro, manera seria liderar a esta acción, claro. y no poner al presidente de México a pedirle, a decirle a los españoles que tienen que pedir perdón, Que le ¿no? pidan perdón al rey. Sino realmente más bien estar orgullosos de nuestro legado común y ser líderes en promocionarlo. Pero digamos, lamentablemente en Hispanoamérica no hay institucionalidad ni visión absolutamente lista para eso, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente. En cambio aquí en España sí hay institucionalidad que lleva un camino andado. Por ejemplo, el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes, si bien es un organismo español, trabaja la cultura de manera panhispánica. Es decir, por ejemplo, uno va al Instituto Cervantes en París y se encuentra con que Cortázar es un factor fundamental en el trabajo del Instituto Cervantes de París. Y el Instituto Cervantes de París plantea incluso recorridos por las calles de Rayuela, es decir, que es una novela que transcurre Sí, entre yo Buenos diría Aires y que París. su novela, una de sus novelas más conocidas, la de Es la Cortázar. novela más emblemática de Cortázar, es una de las novelas emblemáticas del boom. Bueno, fíjate tú, el Instituto Cervantes hace lo correcto. A pesar de ser español, se apropia de la cultura en español y trabaja con la cultura en español. Eso es lo Muy que bien. deberíamos hacer todos. Eso es lo que deberíamos hacer todos. Ajá. Pero no lo estamos haciendo. Es decir, Pero, ¿y cuáles son las consecuencias, Carlos, de que no lo estemos haciendo? ¿Hacia dónde nos lleva esto? Yo siento que es como una ola enorme, muy grande, de esas de 20 metros, que se llama globalización y que viene así, ya tenemos la sombra encima y parece que nos viene bañando y entonces nos disgrega, nos divide, nos hace perder inclusive nuestra propia identidad en la globalización como tal. sí, nos hace perder la identidad, por supuesto, y por otro lado, donde podríamos rendir 20, rendimos 5. Es decir, realmente nosotros estamos infrafuncionando, estamos funcionando por debajo de nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque no estamos insertando la lengua en su escala óptima, que son 500 millones de personas, sino la estamos insertando en 30 millones en Venezuela, 100 millones y pico en México, que lo cual no está mal, por cierto. Un supermercado eso, sí. Es decir, bueno, imagínate, España menos de 50 millones, es decir, no, o sea, nosotros tenemos que estar a la escala de 500 millones. Déjame para que veamos esto con claridad. Mira, los Estados Unidos es un gran país, es una potencia mundial. Y es una potencia mundial porque tiene una lengua trabajando a gran escala, propiciando libre intercambio entre las personas que pueblan ese espacio. Entonces, esos son los tres factores del éxito. Una lengua para entendernos todos, y eso fluidifica los intercambios, gran escala para que haya mucho intercambio y mucha variedad de El intercambio. tamaño del mercado, el gran tamaño les ayuda. El gran tamaño del mercado les ayuda. Entonces si no tenemos esos tres factores, nosotros estamos subfuncionando, y es el caso de Hispanoamérica. Entonces, fíjate tú, ¿por qué cae la Unión Soviética? La Unión Soviética cae, a pesar de haber sido un gran poder, cae porque a pesar de tener una lengua más o menos impuesta, que era el ruso, en todo el imperio soviético, eh, y tener una gran escala, no tenían un espacio de libre intercambio. ¿Por qué la Unión Europea no arranca? Porque la Unión Europea, si bien tiene una gran escala y es un espacio de libre intercambio, no tiene No una tiene un lengua solo común, idioma, sí, es verdad. sino más de 20 y pico de lenguas oficiales. ¿Por qué los Estados Unidos sí funcionan? Porque eso sí tiene una lengua, una gran escala y un espacio de libre intercambio. ¿Por qué Hispanoamérica no funciona? Porque Hispanoamérica tiene una lengua, pero no tiene un espacio de libre intercambio y no tiene, por lo tanto, 27 islotes, cada uno y peleando por por su lo, pedacito. Sí. exacto, y por lo tanto, es decir, no tiene la escala y no tiene el espacio de libre intercambio, porque ojo, se trata de escala
y libre intercambio, porque si no la Unión Soviética cayó. La Unión Soviética cayó porque no había libre intercambio entre las personas y entre los diferentes organismos y las formas de... No había ningún orden espontáneo, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente, de lo que yo estoy proponiendo en este artículo es que generemos un foro de debate permanente que permita ir aligerando, es decir, borrando o desdibujando las fronteras, no en el sentido jurídico-político, seguirán existiendo los estados, pero sí en el sentido de permitir que bienes, servicios, capitales, personas se muevan libremente. Porque cuando eso ocurra, esos bienes, esos servicios, esos capitales, irán generando incluso, habrá una demanda de otra institucionalidad, pero esa demanda será orgánica, porque será para servir a ese espacio de libre intercambio, intercambios que son reales y que están teniendo curso y que exigen más instrumentos jurídicos para realmente construir otra cosa. Entonces se trata de ir de abajo hacia arriba, porque el problema de todas las cosas, de todos los mensajes que se han dado de unión entre los hispanohablantes, es que van de arriba hacia abajo. Hacia arriba, y Son, no al revés. son, son iluminados que están pensando en poemas, en marxismo, en imperio español. No. Vamos sencillamente a tomar nota de una cosa absolutamente real. Yo soy venezolano y estoy hablando aquí en España y todo el mundo me está entendiendo sin ningún diccionario. Y eso es un tesoro. Entonces vamos a aprovecharlo en la escala adecuada y en un espacio de libre intercambio. Entonces allí, yo vamos para diría, arriba. Carlos, que lo contrario, de no hacerlo, entonces las ventajas que tenemos hoy de poder tener un internet en español, que podemos tener libros traducidos de todas clases, que podemos tener acceso a la ciencia, que podemos tener acceso a la cultura, a todo en general, precisamente porque tenemos un idioma potente, corremos el riesgo de no hacer eso, de que poco a poco nos vayamos a convertir en pequeñas aldeas y perder esa naturalidad, esa fuerza que tenemos. Por supuesto, es que el costo de oportunidad es tremendo y el riesgo es grande. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es a que ocurra cosas como las que están ocurriendo en Venezuela. Es decir, si tú tienes una organización política grande, tú puedes contrarrestar las cosas que están ocurriendo actualmente en el mundo. Por ejemplo, o sea, en el mundo de hoy estamos viendo un asalto de mafias, fanáticos y regímenes autoritarios que van a la casa de oportunidades. Y una gran oportunidad fue Venezuela. Venezuela está en manos de chinos, la mafia rusa, fundamentalistas, narcotráfico. Es decir, son estados muy débiles. Eso que ocurre en Brasil, por ejemplo, que tiene una magnitud, ¿no? Es mucho más difícil. Entonces también es un tema de autoprotección, es un costo de oportunidad enorme y es un tema de autoprotección, porque estamos viviendo una globalización que ya no es de los mercados, sino es la globalización del sálvese quien pueda. Entonces, pero es que, mira, en estos días me decía una amiga algo que me puso a pensar, y es que los chinos, a pesar de su cultura milenaria, de ser tan grandes y poderosos como son 1.400 millones, es posiblemente la primera potencia económica peleando de tú a tú con Estados Unidos, en este momento ellos están peleando por ser Occidente, es decir, rascacielos, parecerse a Nueva York, facturar más que el otro, dentro, por supuesto, de su escala y su método de capitalismo de Estado, de comunismo-capitalismo, pero ellos están tratando de ponerse a competir en el mundo occidental como si fueran Occidente. Entonces, y de alguna manera, de esa forma, también están como dejando colar su cultura, pero les cuesta porque el chino en tal caso se escucha, se lee, se escucha, se habla solamente en el territorio chino y para colmo tienen el mandarín, tienen el otro, o sea que fíjate lo que es la globalización, ¿no? Que en el medio de ese barajeo, como si fuera un dominó, el español puede quedar eclipsado por estas cosas, ¿no? Sí, sí.
podría quedar eclipsado, podría quedar eclipsado. Es decir, yo pienso que a los hispanohablantes nos está pasando más o menos el último tren de poder realmente valer lo que valemos. Nosotros, los hispanoamericanos concretamente, somos, somos la reserva de Occidente, somos la reserva de la civilización occidental. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos unos referentes cristianos, que es unos referentes esenciales de Occidente. Es el otro cemento que va uniendo esos bloques, ¿no? El idioma. Exactamente, unos referentes cristianos y una lengua de origen indoeuropeo occidental. Entonces, ya esos dos factores hacen que nosotros tengamos unas descodificaciones del mundo muy afines a las occidentales, ¿no? Y en la medida en que nosotros adquiramos poder, mira, Occidente tendrá una posibilidad de contrabalancear un mundo que pareciera que se va cada vez más hacia Asia, pero el problema no es que se vaya hacia Asia, el problema es que se va a esquemas autoritarios, porque tenemos que Ese es el grave entender, problema. porque Bueno, tenemos que entender que China, la cultura china, no es una cultura en donde el individuo tiene valor. La valía del individuo y la noción de persona es una construcción judeo-greco-judeo-cristiana. Es decir, es ese continuo el que genera al individuo. Porque, mira, nos queda un minuto. sí, les voy a poner esto a los oyentes con una imagen muy neta, ¿no? El hombre occidental es aquel que puede vivir entre la sala de estar, en donde está con los amigos y la familia, etcétera, pero también puede retirarse a su cuarto, en donde cierra la puerta y está él solo como individuo. Puede ir entre el colectivo y el individuo. En cambio, la mayoría de las culturas del mundo son colectivistas y las normas no son autónomas, no emanan del individuo que se genera sus coordenadas, no, emanan de la tribu, emanan del clan. Y entonces eso genera incluso una arquitectura completamente diferente. Por ejemplo, como uno va a una churuata, Es otro cuando mundo uno va a una definitivamente. churuata, en una churuata no hay cuartos. No, no hay. No hay cuartos. Y el individuo no es que, oye, yo me voy a quedar aquí mientras ustedes salen a buscar, a cosechar o a recolectar. No, 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 porque yo soy poeta y a mí lo mío es escribir poesía. No, no, no. Tú tienes que venir a cosechar con todo el mundo. Bueno, Entonces, Carlos, digamos, y ese es el esquema que nos espera, ojo, porque bueno, eh, 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 Dios quiera que te lean y que tu artículo lo recomendamos, lo pueden buscar en el diario El Mundo, salió publicado el pasado viernes 16 de octubre. Les recomiendo que lo lean para que esta conversación que hemos tenido Carlos y yo la puedan entender todavía mejor. Carlos, ha claro que sí. sido de verdad un placer agradecerte mucho estos minutos que nos regalas y nada, volvemos dentro de 15 días entonces. Claro que sí, Eduardo. Bueno, estamos entonces en contacto y bueno, vamos para adelante. Bueno, y sigue escribiendo, conviértete en ese, no sé, ese gran estímulo para que estas ideas cojan cuerpo. Claro que sí, Bueno, en eso estoy. gracias amigo. Hasta el Cuídate, próximo, dentro de chao. 15 días. Chao.